dijimos, esperemos que entre bien y Daniel va a comenzar con el tema este que nos propusimos esta semana y cualquier otra cosa que tengamos para nuestra reunioncita. Ahora que Daniel, adelante, te escuchamos. Bueno, pues imagínense que entre más busqué poder hablar sólidamente, más complejo, más zozobra, qué cosa tan terrible. Voy a hacer todo lo posible por no decir muchas cosas. Eh, la primera cosa que a mí más me inquieta es que yo tenía en mi mente Palestina como el sitio de Cristo, ¿no? El sitio del Evangelio, que era los cananeos, ¿no? Y a donde Moisés encontró la tierra prometida, ¿cómo era? La tierra que le Sí, mana leche y miel. Creo que es más o menos así, pero es muy oscuro, ¿no? Porque el pueblo hebreo, me parece, voy a decir un montón de cosas que uno no sabe tampoco, ¿no? Me perdonan si digo inexactitudes. Me parece que el pueblo hebreo nace mucho antes de la Palestina, ¿no? Nace con Abraham allá atrás y me da la sensación de que Abraham hubiera sido como nómada, ¿no? Sin embargo, Isaac y Jacob y todos los que son como los padres del pueblo hebreo son supremamente importantes para los hebreos. Entonces, hoy hay un conflicto terrible para uno entender la Palestina de hoy, ¿no? ujú, Han pasado todas las invasiones por ahí. Primero estuvieron los otomanos, perdón, primero estuvieron Babilonia y Asiria, ¿no? Nabucodonosor quemó el templo de Jerusalén y sin embargo la Biblia reconoce a los reyes de Israel y son súper famosos y súper importantes en el pueblo hebreo. Entonces, es difícil uno decir, bueno, entonces, ¿qué son los hebreos? Después de que cuando llegaron los otomanos, después llegaron los eh, romanos, Los eh, fenicios. lo, no, Fenicia tal vez no lo encontré, pero bueno, es posible, ¿no? Y después, con el final de los romanos, hay mucho como enredo con los bizantinos, ¿no? Y, y luego aparecen los árabes. Y ya para el segundo milenio, entonces, como con las cruzadas, los cristianos quieren recuperar Palestina, pero no es Palestina propiamente, sino lo que llamábamos en mi tiempo Tierra Santa, ¿no? Y no consiguen nada. Lo único es agarrarse con Saladino y con todos los árabes, y es como si los árabes se hubieran apropiado de la Palestina, me parece a mí. Y obviamente que llegamos a unos desarrollos hacia el Renacimiento y después, ya en la época más moderna, en los que uno no sabe los judíos qué son, ¿no? Y además esa completa enredo entre hebreo, judío y palestino, ¿no? Que en el tiempo de Cristo eran uno solo. Los cananeos eran allá arribita, el templo de Jerusalén y Jerusalén estaban al otro ladito y los samarios más abajo. Entonces dice uno, miércoles, ¿cómo diablos llegó a volverse un problema tan tenaz como el de hoy en que, con qué derecho los judíos reclaman si se regaron por todo el mundo, ¿no? Y resulta que aparece colonia judía en todas partes fuertísima, ¿no? Hasta llegar a Hitler cuando los judíos son súper ricos en todas partes, ¿no? Y, 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 y en América son súper importantísimos. Esas colonias judías en América son, mangonean en cantidad, etcétera, etcétera. Creo que pude medio expresarme esa angustia tenaz. Y fíjense tan tenaz que se vuelve todo el proceso de Occidente. Todos los países
son iguales. En España los íberos reciben a los celtas, se aparecen los celtíberos, se meten los árabes y España tiene de bueno que todo eso es español, ¿no? Y Inglaterra exactamente lo mismo, una colonia hebrea o judía. Uno nunca sabe cuál es la diferencia entre las dos cosas. Yo no sé si Fernando podrá aclarar qué diferencia hay entre judío y hebreo, pero bueno, eso no es lo importante. Francia exactamente lo mismo. Alemania no se diga, eso es un tierrero tenaz, tenaz. Hasta cuando en la Segunda Guerra, después de que Alemania ha hecho todo lo que se le da la gana, deciden retomar otra vez el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces parece ser que se agarran con los árabes, pero los árabes tampoco habían sido tan limpios allá en Palestina, también habían etcétera, etcétera. ¿Qué, qué le queda a uno? Le queda a uno que en este siglo XX lo que estamos recogiendo es peleas y peleas y peleas, la cosa más terrible, cuando debería ser al contrario, ¿no? Debería en este siglo XX ya entender que esas cosas de regiones y de países, caray, ya estamos al borde de liberarnos de eso. Ya no es tan importante. Pero ¿quién convence a los árabes? ¿Quién convence a Hamas? Con cosas tan duras de enfrentar. Todo el mundo le echa ahorita agua sucia a Israel, ¿no? ¿Cómo se llama el jefe de los ejércitos de Israel? Se llama Netanyahu. Netanyahu. Fíjese que el pobre Netanyahu no es, perdón lo que voy a decir porque va a sonar muy feo, es un mártir. El pobre tipo no le tiene que responder a nosotros los críticos que estamos diciendo que es un asesino que está matando palestinos. No, Netanyahu le tiene que responder es a su pueblo, a Israel. Entonces está contra la espada y la pared. Entonces, ¿por qué el mundo entero no está mediando para que tanto Netanyahu como Hamas bajen, bajen, bajen ambos? Si ambos no bajan, no hay solución. Pero de pronto uno mira que los Estados Unidos están en las mismas, ¿no? Por Dios, los Estados Unidos es un país de migrantes y el presidente de ahorita es un migrante total de la misma corriente. Y sin embargo, fíjese las peleas tan horribles que este migrante está armando y los socios que se están levantando. Fíjese en que el panorama vuelve otra vez a condensarse en absurdas peleas. El señor, este ministro que es cubano, ¿sí? Es un migrante y Marco, haciéndole casa al otro migrante. Y si uno Marco mira, pero Rubio. ¿por qué peleamos a estas alturas? Si me logro explicar mi angustia o no me logro explicar. De acuerdo, de acuerdo. Entonces dije yo, no tiene que haber algo decente, tiene que haber algo que aparezca, valga la pena. A ver si soy capaz de mostrarles unas cositas que como que me ayudaron a suavizar este enredo. Imagínense que están viendo. Cartilla moral. Cartilla moral. Exacto. Imagínense que me encontré que más o menos en 1944 un mexicano, Alfonso Reyes, él nació en el siglo XIX y se debió morir hacia mediados del XX, pues en el 58, 59, una cosa así. Él escribió esta cartilla moral que es una maravilla, pero una maravilla de un mexicano hablando de la importancia de los respetos y hace toda una cartilla y la moral la resume en los respetos que debemos tenernos. Entonces les puedo contar un poquito lo que encontré.
Él resume todo en 5 respetos. La moral humana es el código del bien. La moral nos obliga a una serie de respetos. Estos respetos están unos contenidos dentro de los otros. Como es muy largo, entonces voy a resumir. Primer respeto, respeto a nuestra persona en cuerpo y alma, el respeto a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, etcétera. Ya he hecho una carreta sobre ese respecto. Segundo respeto, respeto a la familia. Este respeto es del hijo a sus padres, del menor al mayor, etcétera, etcétera. Tercer respeto, respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad que le circunda en particular. Cuarto, respeto, respeto a la patria. Es el amor a nuestro país y la obligación de defenderla y mejorarla. Este amor no es contrario al sentimiento de solidaridad que debemos tener con el resto del mundo. Quinto, respeto, el respeto a la especie humana y hace una carrera tan linda, lástima no poder leer todo. Sexto y último respeto, el respeto a la naturaleza que nos rodea, etcétera, etcétera. Y entonces me pregunto yo, miércoles, pero un mexicano, el país más corrupto que yo haya conocido, bueno, escoger cuál es el más corrupto, creo que el concurso es dificilísimo, ¿no? Pero sí le asusta a uno mucho que, no sé, que los mexicanos hayan hecho esto tan chévere. Entonces seguí buscando, seguí volteando y me encontré con esta otra cosa que me parece a mí es terrible. ¿Por qué a estas alturas de la vida no aceptamos que las polarizaciones, como por ejemplo polarización izquierda-derecha, ya son el germen de la misma violencia? Toda polarización lleva a la violencia porque en todas partes no existe un solo lugar en el mundo que en este momento lo de izquierda a derecha no sea un problema machísimo. Y si ustedes saben muy bien, lo de izquierda a derecha no tiene nada que ver con las ideologías. Nació por una situación en Inglaterra muy tonta de los que se sentaban a la izquierda, los que se sentaban a la derecha. Yo lo hemos convertido en una mano de odios, la cosa más importante, la cosa más espeluznante del mundo. Me parece a mí que tenemos que buscar y desarrollar políticas, todos los hombres, todos los países, en que los ricos y los pobres, los patrones y los obreros, los campesinos y los citadinos, etcétera, 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 entendamos que tenemos que complementarnos unos con otros para construir un mundo en el que quepamos todos, ¿o no? Y estando peleando yo mismo con eso, entonces me encontré con esto último que les quiero mostrar. Ay, Dios mío, ayúdame. No, no se oye, Daniel. ¿Te lo oyen? No, ¿Quedaste sin sonido? Mm, Te está oyendo. Te está viendo.
No. Es que creí que se te había ido. Qué bien, muy interesante. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere seguir? Hola. A ver, no, me parece supremamente interesante el enfoque que le da Daniel, porque pues, nos remontó de Adán y Eva hasta hoy, ¿no? Primero que todo, en un paso de la historia concreta de esta región del Medio Oriente, eh, que desde la antigüedad ha vivido en conflicto, ¿no? La Guerra Santa nació por allá, desde que Abraham se instaló en la tierra prometida y los pueblos vecinos comenzaron a atacarlo. Eso es obvio que hay toda una historia de luchas, de guerras y también de división interna, ¿no? Porque en medio de toda esa historia, el pueblo de Israel se dividió internamente y tuvo dos reyes y peleaban entre los reyes por gobernar y por apropiarse y por, bueno, de todas maneras que la complejidad no es de ahora, pero eso por una parte, pero me parece sumamente interesante esa síntesis. Lo otro es, claro, desde nuestra visión, quizás vivimos en un entorno personalmente como medio pacífico, digo yo. Eh, nos- yo me he puesto a pensar, yo no estoy acostumbrado a ver un misil, efectivamente, nunca lo he visto. Me tocó una balea una vez viajando de Medellín a Bogotá en un desvío que hacían porque la guerrilla se había tomado toda la carretera de Medellín a Bogotá antes de la Dorada, por allá por todo ese sitio de Antioquia terrible. Eh, y nos tocó un abaleo en el bus que todos nos tuvimos que tirar debajo de los asientos mientras durante 15 minutos el ejército y la guerrilla se echaban bala de monte a monte. Es como lo más cercano que yo he estado de un conflicto, de una guerra, pero de resto no tengo la experiencia de vivir bajo zozobra, de tener que
esconderse en un búnker, de meterse debajo de la cama. Bueno, no he tenido la oportunidad de estar en sitios de guerrilla, como le ha tocado a mucha gente, obviamente, en nuestros países, y menos en un conflicto como el que uno ve que se desarrolla en Gaza o en Siria bueno, o en cualquier sitio de estos, donde, en Ucrania, donde está pues al vivo la guerra en este momento. Entonces, eso, pues, para mí, en concreto, hace más complejo entender todo ese enredo de lo que sucede en el mundo y en estas guerras que se están desarrollando. Mm, las soluciones que trae Daniel, maravillosas, ¿no es cierto? Eso es un ideal bellísimo. Y si a eso yo decía, le mete usted un poquito de amor, es decir, de la capacidad de acogida, de la capacidad de perdón, de la capacidad de diálogo, de la capacidad de escucha, de la capacidad de superar los propios sentimientos para entender y acoger el pensamiento o la postura o incluso la ideología del otro, bueno, pues esto sería un paraíso, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Precisamente leyendo todo el material que nos mandó Darío, que yo me lo leí todo, quedé como confuso, ¿no? Más confundido, porque le estaba diciendo a Darío hace un momento que me queda muy difícil entender todo ese problema del uranio y del uranio mejorado, que no sé de qué se trata. Si es que le echan un poquito más de sal o pimienta o qué para que explote, ¿no? Pero hablan del uranio mejorado y hablan de que sí destruyeron como el proceso nuclear, pero la amenaza nuclear no se ha destruido. En fin, hay todo un mundo, digamos, científico eh, que está bregando por hacer el arma fundamental que gane cualquier batalla, que es la destrucción del planeta, ¿no? Y eso en la cabeza, pues no me cabe eso, ¿no? Manejar energías y fuerzas para crear la destrucción. Como que no, en un cerebro tranquilo, sereno, pacífico, eso no tiene sentido. Por lo menos es como la impresión o lo que yo saco leyendo estos artículos, pues que obviamente apenas se dan un brochazo de la complejidad del problema, ¿no es cierto? Aunque lo tratan profundamente. Eh, la complejidad de las relaciones políticas, ¿no? Es decir, mire, yo te bombardeo, pero no te permito que vayas a tener una retaliación contra mí, porque si no, entonces manejan unas políticas que lo vimos. Irán se quedó quieto, ¿no? Y en 12 días terminó la guerra, aparentemente, pero sigue latente, ¿no es cierto? El problema. Cosa que no se puede hacer con el otro pueblo, con Hamas, o que es imposible pensar en que Putin y Zelensky se sienten a decir, dejémonos ya de destruirnos. Entonces, el complejo de las relaciones que se ven en todos estos ataques, las estrategias que tienen para callar al otro o para someterlo, pues son supremamente enredadas. Y si a eso se agrega lo que yo entendí, que la solución de todo esto es una vía diplomática, esa vía diplomática pues es como un saludo a la bandera, ¿no? Porque hablamos y decimos, pero igual el problema sigue, ¿no? Eh, en fin, la impresión es que me queda a mí, primero, una docta ignorancia de todo esto, ¿no? Por más que uno lea, realmente tiene que sentarse a desmenuzar, incluso yendo al cuadro general que nos planteó Daniel, entender la evolución de estos conflictos que se fueron enredando por las posturas de las razas, de los pueblos, de las visiones de los territorios, en fin. Es toda una historia muy, muy, muy compleja. Es enredar un hilo para volver a rehacer la madeja de donde se construyó toda la guerra. Es complejísimo. Hay que seguir
navegando en el enredo. Y esa es como la impresión que me da frente a estas problemáticas, ¿no? Eh, que las vivimos de cerca o las viven quienes están en Colombia, ¿no? Estamos un poquito lejos, pero es lo mismo, ¿no? Tantos años de una violencia que no se termina, diciendo que sería facilísimo, ¿no? Bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos la paz y dejemos de dañar las infraestructuras del petróleo y de las riquezas que tenemos, o de seguir matando gente, o de seguir apropiándonos de las tierras ajenas. No, hay una ambición y unas tendencias en el ser humano tan complejas como lo complejo se hace la guerra, porque está hecha precisamente por seres humanos, ¿no? Entonces, mi sensación es la complejidad, como la impotencia de entender, de seguir un hilo más claro de todo lo que está pasando. Termino diciendo que leyendo todos estos artículos que Río nos envió, que es lo único que hice en estos días, que a raticos tuve tiempo de leer esas como casi 20 páginas, no sé cuántas eran, eh, como decir, no, aquí si no averiguo más y si no me siento con paciencia a desenmascarar un poco el enredo de esta novela trágica, no, sigo un poco en la oscuridad y bueno, y opinando pues muy superficialmente, ¿no? Pero me queda esa sensación de curiosidad de aprender más de esto para poder opinar mejor, obviamente, como la impotencia de entender todas las cosas que están detrás de todo esto, las relaciones internacionales políticas, los desarrollos científicos y los propósitos de esas investigaciones y de esa búsqueda de las armas más letales y la complejidad diplomática para llegar a acciones verdaderas y concretas y no tomaduras de pelo como a veces parecen todos estos encuentros y todos estos convenios y todas estas declaraciones que se hacen que pues, no se cumplen o se dejan ahí sobre la mesa, pero se sigue haciendo el trabajo de la prepotencia de unos sobre otros. Bueno, eso es lo complejo que alcancé a entender. Qué bien, Ferdi, qué bien. Una preguntita, Ferdi, tratando de seguir con lo mío basado en lo tuyo. Eh, ah, no me queda claro bíblicamente si eh, los profetas, o no sé, en el origen, los primeros profetas, Abraham tenía un hermano que fue el fundador del Islam, ¿no es cierto? ¿O No, no? ¿Quién No, tuvo era? un hijo de una la esposa. esclava, un ¿Sí? hijo de la esclava, ¿La esclava? Ismael, que es Ismael. de donde viene la raza de Los, los ismaelitas y los árabes. perfecto, perfecto. Entonces, sí, sí, Isaac, Isaac es el hijo de la esposa, de la libre, diríamos. Isaac, que me parece que perfecto. se llama el hijo de la risa, porque no se creía que naciera ese muchachito de una mujer tan madura. Eh, es el origen y la beta de todo el pueblo Islámico, musulmán cristiano y hebreo. y hebreo. Bueno, entonces están los musulmanes los islámicos y los hebreos. Y yo parto de eso, son dos tendencias religiosas, dos creencias fundamentales diferentes. Y eso ha convivido a través de todos, esta es tratando de unir cosas, mi inteligencia, digamos, de toda la situación. Desde el comienzo todos estos pueblos estuvieron invadiendo unos a otros, hasta llegar, digamos, al Imperio Otomano en 1500, donde Palestina formaba parte del Imperio Otomano, 400 años, como decían los datos, administrado por varias provincias otomanas. Las poblaciones eran mayoritariamente árabes, musulmanes, cristianos y una minoría judía. eh, Llega la Primera Guerra Mundial, y tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, Inglaterra recibe el mandato de Palestina por la Liga de las Naciones. Es decir, todas las naciones se juntaron y le dicen a Inglaterra, eh, maneje Palestina. Entonces, ahí se intensifica lo que decía la inmigración judía promovida por el sionismo,
y respaldada por la Declaración de Balfour en 1917, que apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Entonces, y ahí comienzan los conflictos entre los árabes y los israelíes. ¿Dónde entran los árabes? Pues los musulmanes, ¿no es cierto? Pero los árabes, lo que yo entiendo, son de dos grandes tendencias, los chiitas y los sunitas, ¿no es cierto? Los más radicales son no sé si son los chiitas o los sunitas, pero los más radicales son los clérigos de los ayatolas que tomaron a Irán, los que tumbaron al Shah de Irán en 1979 y se empoderaron de Irán, bien radicales, una cultura súper estricta religiosa, y una de las cosas que hicieron ellos fue declarar abiertamente la muerte del Estado de Israel, que ya había sido creado al principio por el mandato británico y después en la partición de la ONU en 1948. Entonces, cuando los ayatolas toman posesión de Irán, tumban al Shah, que lo había puesto los americanos, y se instaura un régimen chiita en Irán, el juramento es acabar con el Estado de Israel, acabar con la presencia de Israel en el Medio Oriente, tal como lo había dicho en la Liga de las Naciones y después las Naciones Unidas. En esa situación, cuando la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas lo primero que hicieron fue dividir a Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Esa fue la decisión de todo el mundo. Los judíos aceptaron, es decir, Israel aceptó, pero los árabes lo rechazaron. Y los árabes en conjunto, chiitas y sunitas. ¿Qué pasó después? Que los de Irán dijeron, señores, el Estado de Israel no puede estar ahí. Entonces comienzan las guerras entre árabes e israelitas. Israel en la guerra del 48 amplió su territorio más allá de lo que proponía la ONU. Y Cisjordania, que es una parte de Palestina, fue ocupada por Jordania y Gaza fue ocupado por Egipto. Separaron todo eso. Eh, ¿Qué pasó entonces después? Si Irán jura que Israel no debe existir e Israel tiene mandato de las Naciones Unidas y se establece cada vez más fuerte militarmente, Israel dice, la mayor amenaza me viene de Irán. ¿Y qué hace el gobierno de Irán desde el comienzo? Empieza a fomentar todos los movimientos contra Israel porque los pobres palestinos están ocupados, porque en Palestina están ocupando un país que no debería existir y estimulan la Hezbollah, que es el ejército que respalda en Gaza, todos los gobiernos de Líbano, de Siria, que están ahí más o menos pro Palestina, y todo lo que sea pro Palestina ha estado en los últimos, desde que subieron los ayatolás, 50 años, promovido por Irán contra Israel, e Israel defendiéndose, defendiéndose, defendiéndose. ¿Qué pasó en octubre del año pasado? Pues que de todas estas ocupaciones y de todas estas situaciones, los de Hezbollah, es decir, Irán patrocinando a estas guerrillas, mataron un montón de israelitas en un concierto, ustedes lo vieron, una masacre, y a raíz de eso Netanyahu comenzó a bombardear a Gaza, comenzó desde Gaza, hicieron eso. Entonces la guerra se ha ido cada vez agudizando, se ha ido eh, profundizando en eso, y el problema que existe es, pues todo el mundo dice, Israel está acabando con Gaza, es un genocidio. Y sí, es un genocidio.
pero la promesa de Netanyahu fue: Voy a acabar con Hezbollah". Y ha ido matando el uno y al otro y al otro y a las cabecillas de Hezbollah y a todos los movimientos contra Israel. En este momento, Libia cayó Gaddafi y ya no hace nada. Siria cayó el otro, el hijo, el que era dictador de Siria, también cayó. Entonces, Israel está poco a poco tumbando todos los que están contra ellos. Lo único que le faltaba era Irán, ¿no es cierto? Hace toda la guerra en Gaza para tratar de acabar con Hezbollah, con todas estas guerrillas que tiene ahí, y se vuelve el genocidio, toda esta situación, y finalmente dice: ok, si ya acabé con todo lo que hay en Gaza, ahora me voy a Irán, porque Irán tiene capacidad de hacer bombas atómicas. Estoy resumiendo algo muy superficialmente, pero ese es el gran temor. Un país que dice que quiere acabar conmigo, Israel, tiene bomba atómica o tiene la capacidad de tener bomba atómica. Y dice: Irán no puede tener bomba atómica". Y en eso lo respalda toda Europa y todo Estados Unidos. Todos le tienen pánico a que la bomba atómica sea fabricada por un país netamente guerrillero que ha prometido acabar con Israel. Ahí es donde se disparan todas las alarmas. Israel ataca a Irán ahora, desde junio. Irán dice que hace retaliación, trata de bombardear a Israel, pero Israel no termina la guerra, a no ser que Estados Unidos usara la famosa arma que bombardea hasta el fondo las instalaciones nucleares. Y ahí es donde Trump empieza a decir: ok, estamos pensando, no sabemos, probablemente en una semana o en 2 semanas sabremos, y al día siguiente, pum, 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 bombardea todas las vainas nucleares en Irán. Y de repente, Irán dice: vamos a retaliar, vamos a reaccionar, y amenaza a las bases militares de Estados Unidos en Qatar. ¿Y qué hace? Les avisa: voy a bombardearlos. Les avisa para que no haya nadie ahí, y hace un bombardeo en las bases militares de Qatar, que lógicamente se defienden. Ahí no pasó nada, no hizo ninguna cosa, pero fue una reacción simbólica de Irán. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, Trump dice: Israel y Irán van a negociar alto al fuego. Y los dos dicen: bueno, sí, más o menos, ¿no es cierto? Y al día siguiente no pararon nada, y Trump los regaña, tanto a Netanyahu como a Irán. No sabe que lo que están haciendo: devuelvan los aviones, y los hace devolver, y fuerza un alto al fuego, que es en lo que estamos ahora, hace 12 días. Entonces, ahí hay una cosa que hay detrás, en mi opinión, y es que también entra en Estados Unidos como gran aliado de Israel para tratar de ver si se desestabiliza el gobierno de los ayatolas en Irán, que son unos fanáticos musulmanes chiitas. Y entonces, al querer tumbar al gobierno de los ayatolas, sería la mejor solución, porque ya no tendría el apoyo de Irán a todas las guerrillas que hay en Hezbollah, en Yemen, en otras partes, financiadas por el gobierno de Irán, que es muy poderoso. Entonces ahí donde yo creo es que lamentablemente esta situación, en mi opinión, también depende del Estados Unidos de Trump y de su poder militar. Le conviene hacer la paz forzando a Irán a desmontar su arsenal nuclear a cambio de liberarlo de sanciones económicas, porque Irán es un lado musulmán de los árabes ahora. Pero los otros árabes, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Unión, Emiratos Árabes Unidos, son árabes moderados, no son no son chiitas, perdón, son otros árabes que están haciéndole
coqueteos al mundo capitalista de Occidente y de Estados Unidos. Entonces, si Trump al mismo tiempo forza a Israel a reconstruir Gaza y a garantizarle seguridad, si vuelve a la idea de los dos estados, es decir, reconocer a Palestina, aporta entonces a Arabia Saudita y a otros árabes poderosos económicamente. Eso para Trump sería un triunfo brutal y de alguna manera es un pequeño golpe político contra los dos enemigos verdaderos de Estados Unidos, que son China y Rusia. Entonces, el póker que yo veo eh, eh, es que Estados Unidos, lamentablemente, es el Joker que puede tratar de arreglar esa situación. Eh, y la plata, como siempre, creo que va a ser importante. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento, eh, por ejemplo, Irán podría bombardear el estrecho allá del Mar Rojo, por donde pasa todo el petróleo, pero no lo hace porque ya el occidente no depende del petróleo de los árabes. El mayor productor de petróleo son los Estados Unidos hoy en el mundo. Entonces, mi manera de ver el conflicto es que hay una oportunidad de o de acabar con el régimen de los ayatolas o de negociar con el régimen de los ayatolas que no ataquen a Israel, de exigirle a Israel que reconozca el Estado palestino, que fue lo que dijo las Naciones Unidas, y eso pudiera ser una solución. En mi percepción, si eso llegara a pasar, a Trump le tienen que dar el Premio Nobel de la Paz, lamentablemente. Pero afortunadamente, esa es mi visión, digamos, optimista de una situación que, como dicen ustedes perfectamente, está plagada de historia y de religión fanática. Es mi percepción, tanto de los fanáticos israelíes que quieren acabar con todo lo que es Gaza, los fanáticos israelíes no quieren que los árabes reconozcan el Estado de Israel, no lo quieren. Ellos quieren quedarse ahí y acabar con los árabes vecinos, pero ese no es todo Israel. Esa es mi percepción. No sé si fui claro o más confuso. Marcelo, ¿qué? Pues hombre, dentro de todo eso es toda una claridad, ¿no? Sobre la situación y que uno ve y siente todos los días. La situación es no tanto el origen, sino todos los cabos sueltos que hay, ¿no? Que pues de pronto algún cabito de esos se medio suelta y vuelve otra vez la misma cosa. Porque finalmente estos personajes parece que lo único que les interesa, lo que tú decías, es el poder y los dólares, no más. Exacto. Entonces eso es lo único que maneja esto. Y eso el Trump desafortunadamente ese lo maneja muy bien. Mm, Y a pesar de que dentro de su país tiene una percepción de favorabilidad muy baja, pues hombre, y lo mismo en Europa, ¿no? Al señor no lo pueden ver, pero desafortunadamente, o yo diría que afortunadamente, metió la mano mm, y los mm, está manejando. sí, Finalmente los está manejando a todos, mejor sí. dicho, a nivel mundial. Él no quería meterse con el mundo, pero se metió totalmente en el mundo y lo está manejando. Sí, ahí lo que dices, Marcelo, me impactó mucho en esta semana ver que Trump viene a la reunión de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que todos estaban como bravos con él, y ¡pum! Todo el mundo de acuerdo con él, que tienen que subir el Sí, presupuesto militar a 5% del Producto Interno Bruto, menos España, que está ahí medio fregando. Pero el resto todos sí. El presidente de la OTAN, el secretario de la OTAN, dice que querido Donald, y que el gran benefactor, el que nos ha unido para podernos, porque le interesa, ¿no? Definitivamente. Y todos como comiéndole en la mano.
Sí. Entonces, ahí no sabe uno, y claro, eso es importantísimo para Occidente, tanto para Italia, para Francia, para Alemania, para España, para todo el mundo, y Finlandia, los nuevos, que Estados Unidos esté con ellos, porque si no Rusia sigue su plan hacia acá, ¿no es cierto? Entonces todo Ujú, eso tiene relación con Ucrania también, de ver cómo apoyan a claro. Ucrania y cómo tienen a China fuera del asunto también. Todo está relacionado, ¿no? Y claro que los chinos van caminando por otro lado, ¿no? Esos van pianito, pianito, pero ahí se van metiendo. Y sus caos son por otro lado, más Sí, económico que guerrerista, ¿no? sí, eso es verdad, eso es verdad. No sé, comentarios, Sí, para mí está perfecto el resumen que nos haces y como la claridad de todos esos procesos, por lo menos para entender un poquito más, ¿no? Pero de todas maneras, eh, sigue existiendo, digo yo, muchos motivos que no son claros ni evidentes, ¿no? sí, Uno dice, bueno, ok, Trump está manejando, tiene la sartén por el mango y el mango también, ¿no es cierto? Y está poniendo regañando, ustedes dejen de tirarse palabritas y de tirarse piedritas y les dije que no más aviones ni de misiles, quédense quietos. Bueno, y se quedan quietos, sí, porque él tiene un rejo duro que les puede dar látigo para si no obedecen, ¿no es cierto? Pero hay todo un interés ahí también. Uno dice, ¿a dónde va Estados Unidos con esto? claro, A claro, dominar, a adueñarse, a qué sé yo, ¿no? Sí, Netanyahu es un santo y es un diablo, ¿no? Por donde se le mire. claro, claro, Y claro, él dice yo, hasta que no libere a los prisioneros que todavía están vivos o muertos, pero tengo que rescatarlos. Y hasta que no acabe con la última uña de Hamas, mm, no quedo tranquilo, ¿no? claro, Y uno dice, claro. después de todas estas masacres, de todas estas cosas, como, 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 como arras, es que es inconcebible, ¿no? ¿Qué otras cartas ocultas pueden estar ahí jugándose en las personalidades? Porque a veces son ya en individualidades, ¿no? En individualidades. Putin, el pueblo ruso dice, bueno, ya déjese de carajadas. Y el Putin dice, sigo para adelante, ¿cierto? Zelensky también, ¿no? Uno dice, bueno, el pueblo sufriendo, padeciendo y al borde del abismo y sigue para adelante, pero ya no tiene, sí, implorando y mendigando por aquí, ayúdenme, apóyenme, denme armas. No sé, ¿no? Esa complejidad de muchas relaciones que están, intereses comerciales, por supuesto, intereses políticos e intereses personales, digo yo, ¿no? Oye, Ferdi, y lo que dices, toda esta industria militar que hace armamentos ganando plata como un demonio, porque ¿de dónde salen todos los drones y los misiles y todos los fabrican aquí y allá y se los venden Yo leía una vaina esta semana de que Ucrania tiene los mejores drones del planeta. Se desarrollaron una industria de drones baratísima, eficientísima, que la están copiando ahora. Eh, es que no se los mandaron de Rusia ni de los Estados Unidos, ellos los desarrollaron y ahora están exportándolos, ¿no? Es decir, cómo la industria militar y ahí los grandes capitales de la industria militar también están ganando plata como locos y quién sabe si están estimulando que haya ese tipo de conflictos para gastar armas, ¿no? Porque si no, si hay paz, ¿para qué las armas, no? Quiebran todas las industrias de armamentos, ¿no? Algo de eso yo oí del conflicto de Colombia, ¿no? A los Sí, militares en gran parte no les interesa terminar el conflicto, porque ellos tienen sobresueldos porque están en tiempo de guerra, entonces tienen una serie de prebendas personales que no las quieren perder. claro,
claro. Entonces, no, pues mantengamos la guerrita ahí y tal, ¿no? Bueno, pero eso a nivel mundial lo mismo que estás diciendo, ¿no? Es que hay Sí. unos intereses, no solamente son los hechos fácticos que uno ve, sino todo lo que está jugándose por debajo de la mesa en todos estos asuntos, ¿no? En todos estos asuntos. Y ustedes se han Por no puesto, hablar de la problemática aquí europea, ¿no? claro. Pónganse de acuerdo y únanse, y no, ¿no? Ahí también hay una unión pegada con alfilercitos. Ustedes se han puesto a pensar que todos los ejércitos que están combatiendo en Ucrania eh, son todos los soldados, la infantería, todos son pagados, berracamente bien pagados. Es decir, los soldados ya no es el soldadito que se alista por defender la patria y pues, partirse el corazón como me imagino que fue en la época de la independencia, lo que sea. No, no, son tipos, son reclutados. Me dicen que hay cantidades de exmilitares y exguerrilleros colombianos en Ucrania combatiendo, siendo pagados por el gobierno de Ucrania o quien los esté financiando. E igualmente Rusia, ¿no? En Rusia nadie, sí, claro, llaman a las filas a los soldados y se tienen que alistarlos de determinada edad, etcétera, pero sueldito, y sueldito fuerte, es un trabajo increíble. Yo pensé que era por puro amor a la patria, ¿no? Es bueno, en medio de todo esto, pues honestamente tengo esperanza de que se vaya a pactar alguna cosa mejor, ¿no es cierto? Eh, en medio de toda esta duda. De si tumban a los ayatolas, pienso que los ayatolas, su fanatismo de Irán, Irán es un país, yo conocí muchísimos compañeros iraníes en Estados Unidos que volvieron a su país y frustradísimos, porque no hay independencia, no hay libertad, las mujeres tienen que andar con velo, tienen toda esta cultura súper conservadora, religiosa, eh, no hay progresismo y el progresismo que hay lo bajan. Me preocupan los fanatismos religiosos que están detrás, tanto en Irán como en Israel los fanáticos israelitas, los judíos fanáticos que están haciendo asentamientos en Gaza y en Cisjordania, son la ultraderecha conservadora de los judíos, ¿no? Pero son los que están mandándole a Netanyahu, ¿no? Entonces son fanáticos contra fanáticos. Sigue el fanatismo religioso imperando en la política, ¿no? Y eso es grave, en mi opinión. Sí. ¿Algo más, señores? ¿Dónde queda todo lo que nos propuso Daniel? Que me parece maravilloso, el Sí, librito de los Sí. mexicanos y todos estos principios, que son seis, ¿no? Seis, digamos, mandamientos, eh, 6 punticos maravillosos, pero Mm, es decir, ¿dónde los aplicamos? ¿Cómo los aplicamos? No, hay que decir que sí. Yo creo que escuchando, digo, pues hombre, por lo menos unos 3 o 4 los que estamos aquí, practicamos bastante de eso, ¿o no? yo sí Ujú. creo. Respeto a la persona, el respeto a la familia, el respeto a Sí, la sociedad, el respeto a la patria. Eh, Sí, quizás no un respeto total, pero tenemos conciencia de que el otro tiene una dignidad y lo trato bien, ¿no? Así no me agrade mucho su manera de ser, ¿verdad? Sí, Eh, es decir, sí hay mucha gente que vive dentro de esos parámetros, o vivimos dentro de esos parámetros. sí, Quizás señor. no perfectamente, ¿no? Porque ya seríamos santos, pero eso frente a una pistola que le pongan a un Uribe, Miguel Uribe, que predica eso, ¿no? sí, Sus ideas para conseguir y gobernar un país en el que espera poner orden y lo acalla con 2 balitas. Como sí. que
¿Para qué sirve todo esto? Es impresionante, ¿no? Lo de siempre, el bien no hace ruido, lo que hace ruido es toda esta tragedia, todos estos males, toda esta eh, corrupción, todos estos intereses egoístas, claro, todo eso es lo que se ve, pero todo ese bien que existe, ¿no? Y mi esperanza es eso, ¿no? Que hay Ujú. una bomba de tiempo ahí en el corazón de las personas, ¿no? De muchas Verdi, personas. Ahora que murió, sí, no he leído mucho, pero termino. Ahora que murió Nidia Quintero de Turbay, ¿no? Una Sí, dama que hizo muchísimo bien, calladita, calladita. Bueno, ahora menos mal, le alaban un poquito pero sí, yo me había olvidado de ella, pero ella era famosa por las marchas de solidaridad y esas cosas. Bueno, es gente que aporta un granito de arena y bueno, ahí debe haber también todo un mundo de esperanza y de paz en germen, ¿no? Pero ¿cuándo explotará esa bomba del respeto, de la justicia, del perdón? ¿Qué sé yo? hay una cosa que decía en la semana pasada en la tertulia de los jesuitas, Julio Hidalgo. Estábamos hablando de los aranceles con Alejandro, mi primo, que ha trabajado en la guerra de los aranceles y explicando todo esto. Y en la tertulia, mucha, pues se llegaba a la conclusión de que esto manda a ser el más fuerte económicamente, ¿no es cierto? El más fuerte económicamente dice, pongo estos aranceles y el otro le contesta y pelea y va y viene y vuelve. Y explicaba un poquitico el tema de los aranceles y levanta la mano Julio Hidalgo. Entonces es un pastuso supremamente bueno, supremamente sano y dice, oiga, todo esto, ¿y dónde está la ética? ¿Dónde está la ética en todas estas negociaciones? ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está el respeto por el otro? No, ¿qué cuento de respeto? Mire, le pongo esta tarifa y si usted, la verdad es que con toda sinceridad yo pienso que el valor moral del dinero y el egoísmo por conseguir más, por ganar más, por mejorar mi país o mi bolsillo, a veces hace que todos esos valores queden que en un segundo plano para la gente que no tiene la plata que tienen ellos, ¿no es cierto? ujú, Esa cierto. eso parecería ser la realidad, ¿no? Pero bueno, vivimos en ese mundo, ¿no? Mm. ¿Qué más? Ya cumplimos el objetivo del tema de hoy. ¿Quién fue el que puso el tema hoy? Para hoy. Fue Reinaldo, ¿no? Que el Reinaldo siempre nos mete en esa vaina y no aparece, ¿no? Nos Y manda a nos la guerra y salvamos. no va a luchar. ¿Fue Reinaldo o fue Daniel? No, La vez pasada. ¿Quién propuso el tema de la guerra de Irán? Y fue Reinaldo. Y yo me acuerdo, él habló de eso. Y que por qué no lo conversábamos y bla, bla, bla. Pero bueno, ha sido muy divertido. Sí, señor. ¿Algún tema para la próxima? César, sabemos que nos estás oyendo. Un abrazo y ojalá todo siga bien. Daniel, Dos cositas. Yo quedo muy aburrido de esta reunión porque veo cómo las ideologías empapan todo, ¿no? Y no nos podemos liberar de la ideología, ¿no? Qué bárbaro. Y entonces siguen aflorando las ideologías y las cosas. Y de las ideologías salen todas las narrativas, que es como el enganche, ¿no? De donde la gente se agarra. Por ejemplo, Darío, con todo cariño y respeto, esa narrativa que echaste tú sí es de lo más tuya, 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 tuya. Como es tuya, es muy buena, porque tú eres una persona muy decente, muy amable, súper constructivo a morir. Pero esa narrativa en una persona más ignorante, que no sea tan constructiva y toda pues es lo que nos tiene hundidos, es lo mm, que nos mata completamente, porque no ven más allá de la narrativa y no ven más allá de la ideología, es terrible.
afloran todos los elementos que opacan las vainas, ¿no? Derecha, izquierda. Lo de derecha a izquierda tiene que haberse superado hace siglos de siglos. Eso ya no tiene ningún sentido. Indistintamente de derecha, Kennedy y Hitler son de derecha los dos. Si uno miércoles, qué narrativas tan tontas. Eso me dejó muy aburrido porque no veo que el mundo se libere hacia la responsabilidad personal que tiene cada persona de liberarse, que es exactamente el tema del libro que tan maravillosamente bien nos sirvió para la reunión pasada. Ujú. Liberarse uno de las narrativas y buscar los horizontes, buscar las cosas nuevas. No sé, bueno, no sé si me logro explicar o no, pero quedo aburridísimo completamente. Y Totalmente como de acuerdo. colaboración, entonces, para quitar este pesimismo, me pareció muy lindo el regalo que mandó eh, eh, Mauricio. eh, no, ese está amarrado a todas las narrativas y a la ideología total. No, el regalo que nos mandó Reinaldo de Mm, un libro de él. Entonces yo le proponía, le mandé a él un mail, pero es que el pobre debe estar súper Es que lo del pobre Reinaldo sí creo que no va a poder volver a nuestras reuniones por mucho tiempo. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Por qué no tenemos una reunión sobre ese libro tan lindo, La Eternidad? Nuestra angustia por la eternidad y la gran angustia por la eternidad. ¿Y cuándo mandó ese libro y a dónde? Perdón. mandó a todos, me lo mandó a mí y yo se los mandé a todos. Le hice un forward del correo esta semana. Voy a mirar. Sí, Reinaldo mandó un libro a raíz de la última o la penúltima tertulia eh, que hablábamos sobre, no me acuerdo, libro de Reinaldo Pareja aquí. Se llama Final Texto, escuchando nuestra reunión de posible existencia post la transición de esta espacio-temporalidad en la que estamos. Me siento animado a compartir el libro que escribí sobre el tema cuando me hice la pregunta de si investigar cómo lo han expresado las diferentes tradiciones y la nueva ciencia cuántica. Com- No es convencer, sino compartir estas ideas. El libro se llama, eh, se los mandé a todos. Ferdi, lo he visto recibir el jueves 26 de junio. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Jueves 26 de junio, esta Jueves semana 25. Bueno, voy a buscarlo. pasada. Vuel- ¿Qué viene? Se Vuélvaselo a llama mandar otra vez para que el pobre no tenga disculpa. ¿Qué, No, qué yo voy a viene después de buscarlo. ahora? De Reinaldo Pareja. En realidad, de verdad, Fernando, no es necesario leerse el libro, sino echarle una miradita a la idea que él desarrolla sobre el sentido de la vida, ¿sí? Hacia dónde va la vida, por qué es la vida, qué sentido tiene la vida. Y el final yo no lo miré muy bien, pero me sospecho que el final es como para determinar que la eternidad existe y que tiene que haber una vida eterna para darle sentido a todas las angustias de la vida, ¿no? Eso es inventado por mí. No, el Me final, interesa más el tema, lo que cada uno de nosotros opina sobre la eternidad, sobre la trascendencia individual, sobre la trascendencia de la humanidad, sobre la trascendencia del bien, etcétera, etcétera. entonces el tema es lo que cada uno opina sobre la trascendencia. ¿Sí? ¿No les parece? Yo no Sí. sé, eso es una idea. No, Y está me bien, está parece, bien. sí, me parece interesante. eh, el libro yo lo hojeé el índice y con toda sinceridad
aprecio mucho lo que escribe Reinaldo en muchas de las cosas, pero me da, a ver, me da una cierta rechazo cuando le sale el último capítulo sobre la fe Bahá'í, ¿no es cierto? Y entonces yo ya lo he oído muchas veces sobre el tema de la fe Bahá'í y lo respeto profundamente en su fe, eh, pero el resto es la inmortalidad del alma, la religión, la conciencia y el alma, realidad inmaterial de la conciencia, experiencias cercanas a la muerte, explicaciones religiosas de la vida después de la muerte, y entonces habla del hinduismo, el zoroastrismo, el judaísmo, es decir, una colección de cosas muy valiosas que terminan en la fe Bahá'í. Y ahí es donde está bien, Se pero sí va. podemos hacer un resumen muy interesante y sin leer el libro y hablar de lo que cada uno piensa y opina sobre la trascendencia, si hay trascendencia o no la hay, cuándo es, cómo es, compartir esa parte de la trascendencia me parece un tema supremamente interesante y lo podemos Ah, poner como tema, ¿les parece? Sí, sí. Es para, ¿cómo se dice? Para reforzar lo que tú dices, Darío, yo estoy completamente en desacuerdo en lo que dice el libro, pero completamente en desacuerdo. Pero me pareció muy bello que él dijera, no es para convencer a nadie, que es Perfecto. exactamente lo mismo que dice el libro El loco de Dios en el fin del mundo. ujú, No se Sí, trata de convencer a nadie, es para reflexionar, es para pensar cuál pero el tema, es el sentido de mi vida, cuál es buenísimo el el tema. sentido de la vida de nosotros cinco que estamos ahorita aquí. Y obviamente aprovechar los datos si nos sirven, que a mí sí me sirven los datos que da Reinaldo, porque da unos datos muy chéveres. De acuerdo. Buenísimo el tema. Muy ¿Les bien, parece? muy bien. Listo. Nos vemos Gracias. excelente. entonces. Sí, señor. Bueno, Licio, Chao. felicidades y Felicidades. gracias. Que Que muchas descanse, que Gracias. gracias. duerman. Chao. Chao. Chao, César.